el gobierno federal está poniendo en peligro al Centro Mundial de Origen y Diversificación Continua del Maíz. Lo está poniendo con esos permisos que ya otorgó, que a la fecha son 24 permisos al maíz transgénico en varios estados del norte de la República. Está poniendo a México, al Centro de Origen y Diversificación Continua del Maíz, en una situación de contingencia ambiental y peligro inminente. Eso es una tesis muy importante que estamos sosteniendo ante la Profepa para decir que esos permisos deben de ser rechazados. Y la denuncia popular es fruto de un esfuerzo colectivo, una construcción entre varias personalidades, científicos, organizaciones de la sociedad civil. Es un esfuerzo plural. Por lo pronto, ustedes tienen en su mano la primera parte de esta denuncia que se presentó hoy en la mañana en la Dirección General de la Profepa y que está firmada por el Grupo de Estudios Ambientales, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, el Poder del Consumidor y destacados científicos, algunos de los cuales aquí nos acompañan, como el doctor Antonio Turret, miembro de la UCS, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Alma Piñero, también de la UCS y del Instituto de Ecología de la UNAM, y el doctor Eckhard Boeke, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes también contribuyeron con sus conocimientos científicos a darle el sustento a esta denuncia popular. También han contribuido personas como Álvaro Salgado, Alejandro Nadal y diversos abogados que nos han ayudado. Y pues la denuncia está firmada por personas también. Es un proceso que involucra tanto a organizaciones como a personas. Y, por cierto, es un proceso, les decía, plural, pero también abierto. Hoy inicia públicamente con esta presentación, pero siguen muchísimas organizaciones y personas sumándose a la iniciativa. Entonces va a seguir este proceso, va a ser acumulativo en la misma Profepa. Esta denuncia la pueden retomar las organizaciones, presentar en forma independiente o sumarse a este esfuerzo. La idea es de que los miles de ciudadanos y los centenares de organizaciones campesinas, ambientalistas, de defensa de derechos humanos, de consumidores, de científicos independientes que hemos estado denunciando esta situación desde hace ya más de una década y en forma más intensa, digamos, a partir de la ley de bioseguridad. La idea es de que todas esas personas y organizaciones puedan sumarse, si lo desean, o bien incluso utilizar este texto como un instrumento para la discusión y la reflexión. Habrá probablemente quienes no se interesen tanto en seguir el procedimiento, digamos, de tipo legal, que es una defensa que estamos haciendo después incluso de haber recorrido otras instancias, después de los amparos en contra del reglamento, etc. Es un paso más, digamos, en esa defensa en la cual estamos responsabilizando a la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, también a la Semarnat, Medio Ambiente, y
a la Secretaría de Salud. Digamos que la denuncia, su eje fundamental es ambiental, porque la estamos poniendo ante la Profepa, pero también tiene componentes de defensa de derechos humanos. Ustedes podrán ver que hay toda una serie de tratados internacionales que tienen valor de ley en México, como el propio Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, y los pactos de defensa de derechos de los pueblos indígenas, el mismo artículo 169. Hay toda una serie de tratados, acuerdos, convenios, pactos internacionales que están siendo muy violados, y por supuesto también leyes nacionales. La propia ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que en su momento también hemos denunciado, está siendo también violada. ¿En qué? En la cuestión del régimen de protección especial del maíz, que no está siendo establecido en México, y sin embargo ya están los permisos otorgados, ¿sí? Entonces, esas son violaciones a nuestras leyes. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la propia Ley General de Equilibrio Ecológico, la LGEPA, que es ámbito de competencia de la Profepa, toda una serie de artículos, por ejemplo, como lo del principio de precaución, que es muy importante, y mucho más allá de eso, tomar medidas como las que estamos pidiendo al final, los puntos petitorios de esta denuncia popular son básicamente de declarar a México como centro de origen y diversificación continua del maíz y restablecer la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, e incluso no solo la moratoria a la siembra, sino a la importación de maíz transgénico de otros países, muy en particular de Estados Unidos, cuidar las fronteras para que deje de entrar todo ese grano viable que está entrando a México y que viene revuelto con maíz transgénico, ¿sí? Entonces estamos pidiendo todo eso. La denuncia popular tiene 13 hechos contundentes que retoman toda la historia desde el propio convenio 169 en 91, luego los primeros experimentos en México entre 93 y 99, y toda la historia que ya muchos de nosotros ya conocemos, que se ha ido denunciando la contaminación, la propia denuncia popular que pusimos en 2001 en la misma Profepa y que a la fecha sigue sin recomendación, y todo el cúmulo de historia hasta esta cuestión de los permisos, ¿sí? El tema central de esta denuncia popular es en contra de esos permisos, que urge, y el artículo 15 de la misma ley de bioseguridad autoriza a la Semarnat a manifestar que retira la autorización. Claro que la acaba de dar, va a ser complicado, pero eso es lo que estamos pidiendo en forma muy sustentada para pues parar esa situación de contingencia ambiental y de peligro inminente que se está causando a la agrobiodiversidad y muy particularmente al maíz, a todos los maíces de México, los nativos o criollos, pero también los híbridos. Todos están en peligro de esa contaminación, y también los parientes silvestres.